va? Bienvenidos a Momentos. Por primera vez en nuestro ciclo lo estamos haciendo en el Salón Eva Perón de la Cámara de Senadores. Y leyendo la ficha de nuestro primer entrevistado, les puedo contar que es abogado, que se recibió en la Universidad Nacional del Litoral, es casado, padre de 3 hijos, es hincha de Independiente de Avellaneda y también es hincha de un Racing. Ya vamos a estar desarrollando este tema durante el programa. Fue ministro de Bienestar Social de la provincia de Chubut. Y en Chubut también podemos destacar que es un buen esquilador de ovejas. Me dicen un gran esquilador de ovejas. Es representante de la Unión Cívica Radical en el Consejo de la Magistratura y senador nacional por la provincia de Chubut desde el año 2009. Le damos la bienvenida al senador Mario Cimadevilla. Senador, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Y muchísimas gracias por todo el trabajo de su despacho para poder hacer este programa. Tenemos un material y una elección de momentos que podemos prometer que es un programón. Bueno. La primera pregunta tiene que ver con algo que nos pasa a todos, pero que no recordamos, su nacimiento. ¿Qué sabe de su nacimiento? ¿Qué le contaron? Bueno, yo nací en la casa de mi abuela. En aquel momento los partos eran domiciliarios, aunque parezca mentira, ¿no? Ajá. Así que nací en la casa de mi abuela, con la atención médica, por supuesto, del que después fue gobernador de la provincia, el doctor Biglione, que era el único médico que había en aquel momento en Trelew, así que hacía de partero, de cirujano, de todo un poco. Me crié en una familia común y corriente, como cualquiera. Eso es lo que recuerdo. Nací a las 10 de la mañana, del 19 de marzo de 1954. Y bueno, nací y me crié en Trelew, ¿no? Es más, salí de Trelew ya cuando fui a la universidad. Antes no había salido nunca de la provincia. ¿Y su infancia en Trelew cómo era? ¿A qué jugaba? Trelew era una ciudad muy pequeña. Calculen el aislamiento de la Patagonia en esa época, a pesar de que eran comunidades muy chicas, tenían mucha vida propia, ¿no? ¿A qué jugábamos? Bueno, a la pelota, a la bolita, cazábamos pajaritos, todo ese tipo de cosas se podía hacer en Trelew, ¿no? ¿Se cazaba pajaritos para después dársela a la abuela y polenta con pajaritos? No, ¿o nada de cazaba eso? pajaritos para los gatos, para entretenernos, buscábamos nidos, todo ese tipo de cosas en Trelew en esa época se podía hacer. Era una ciudad con un núcleo urbano muy chiquito, está asentada en un valle, en el valle inferior del río Chubut, rodeada de chacras, así que era fácil traspasar los límites urbanos y poder ir a cazar pajaritos, correr liebres, cuises, jugar al fútbol, jugar a la bolita, todo ese tipo de cosas lo hacíamos. ¿En el fútbol de qué jugaba? ¿Arquero? No, delantero? yo jugué en Racing de Trelew, jugué hasta que me fui a estudiar, era mediocampista, pero en realidad yo dediqué más tiempo al básquet que al fútbol, ¿no? Con el básquet sí tuve una actuación deportiva más prolongada, porque después la seguí en Santa Fe cuando fui a estudiar. Tenemos suerte con el tema de básquet, tenemos una generación dorada. Sí, claro. Si yo me acuerdo en aquella época, Argentina también tenía buenos jugadores. Cabrera, Fruet, De Lizazo, todos de Bahía Blanca. Me acuerdo que Bahía Blanca se caracterizaba en esa época por ser la capital del básquet, ¿no? Olimpo tenía un equipo de básquet que había trascendido por todo el país y era un equipo muy fuerte. Quizás la memoria me falla, no es un tema preparado, pero hubo un equipo campeón del mundo de básquet de Argentina en la década del 50, me parece. Sí, yo eso no lo recuerdo, pero sé que lo hubo hasta ahora, hace poco, que tuvimos la suerte también de ganar el campeonato, ¿no? Yo no lo recuerdo ese equipo. Te pregunto por el clima, se me acaba de ocurrir. ¿El clima en Chubut es igual ahora o ha cambiado? No, ha cambiado como ha cambiado en todos lados, ¿no? Yo recuerdo que las estaciones estaban más marcadas, es decir, hacía mucho frío en invierno, los veranos había días que hacía calor. Hoy está más mezclado, por ahí en julio hace calor, en octubre nieva, es decir, ha cambiado. Lo único que no ha cambiado y que se mantiene constante es el viento. El viento sigue siempre igual y todos los meses del año, digamos, ¿no? Hay algunos meses que corre más viento que otros, los meses de agosto es el mes más ventoso, pero los inviernos han cambiado. Yo me acuerdo que ir al colegio en invierno íbamos a la mañana, los charcos de agua escarchados, patinando arriba de la escarcha, que eso nos ¿Cómo gustaba. se abrigaba? Y nos mandaban al colegio con una bufanda, una gorra para las orejas, y bien abrigados, íbamos. Pero no sentíamos el frío, cuando éramos chicos uno no siente el frío. ¿Buen alumno? Sí, en realidad fui un buen alumno, no di muchos trabajos. Me llevé algunas materias en la secundaria como todo el mundo, pero muy pocas. Además aprendí algo que la primera vez que llevé materia tenía que sacrificar días de mis vacaciones para estudiar, eso lo aprendí rápido. Así que trataba de
para poder disfrutar de las vacaciones nos llevaron en muchas materias. Si juntamos el año de su nacimiento, 54, con la ciudad de Trelew, y vemos un acontecimiento histórico como la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972, llegamos a la conclusión de que usted fue joven en un momento en el que era muy difícil en la Argentina ser joven. ¿Cómo lo transitó? Ese día, el 22 de agosto, yo recuerdo un amigo nuestro, un compañero de colegio, trabajaba en el canal de televisión de circuito cerrado que había. Se daba televisión hasta las 12 de la noche nada más. Habíamos ido al canal de televisión a buscarlo unas horas antes para que ver algo de televisión en el canal y cuando terminara ir a tomar algo. Estábamos en el canal cuando vienen a buscar las cámaras de televisión y un reportero porque habían tomado el aeropuerto. De eso no me olvido más. Al aeropuerto no fuimos, pero seguimos con mucha atención todos los episodios que estaban sucediendo en el aeropuerto, ¿no? Cómo negociaron su entrega, que en un momento se les había prometido que los iban a llevar de nuevo a la cárcel y no los llevaron, argumentaron que la cárcel todavía estaba tomada, los llevaron a la base. Esto fue unos días antes del 22 de agosto, creo que fue el 16 o el 17 de agosto. Y bueno, a la semana comenzó a correr un rumor de que algo había pasado en la base, mucho no se sabía, y lo que había ocurrido es lo que todo el mundo después supo, ¿no? Habían fusilado a todas las personas que habían tomado el aeropuerto y habían quedado detenidas. El mensaje fue claro para la juventud de no militar, no tener ideas políticas. ¿A usted le interesaba la política ya en ese momento? Eran épocas, a mí me tocó ir a la facultad en una época donde había que hacer política en la clandestinidad prácticamente, ¿no? Porque estaba prohibida la actividad política. No se olviden que del año 30 hasta el año 83 la Argentina vivía de dictadura en dictadura, ¿no? Eran muy pocos los intervalos democráticos que había. La cultura del no te metás, algo habrán hecho, esto estaba todo muy metido. Pero en la facultad siempre es un ámbito de discusión donde a la edad más que uno va a la facultad siempre tiene ideales, quimeras, así que en la facultad comenzamos a hacer política más intensamente, ¿no? ¿Y cuándo empieza a simpatizar con la Unión Cívica Radical? Yo creo que desde siempre, miré con simpatía siempre a la Unión Cívica Radical, ¿no? Y bueno, cuando vine a la facultad me tocó militar con hombres, por ejemplo, Adolfo Stubrin, el padre era profesor de la universidad, daba derecho romano y contratos. Un hombre al que cuando había problemas, yo me acuerdo de don Benjamín Stubrin, un hombre, yo recuerdo a veces teníamos algún problema con algún estudiante, lo íbamos a ver y él siempre, recuerdo una vez un amigo de Gualeguaychú que salió de casa, que estaba estudiando en casa a la noche y al otro día no estaba en su casa, en algún lado lo habían llevado, en algún lado estaba y no podíamos saber dónde. Y bueno, me acuerdo que lo fuimos a ver a don Benjamín y él se encargó de averiguar en hospitales, comisaría, y daba como no registrado. Y estaba en una comisaría, ¿no? Después lo largaron. Bueno. Es decir, así se trabajaba en esa época, ¿no? Chupaban a alguien, no lo registraban en ningún lado y lo blanqueaban un ratito antes de largarlos y lo largaban, ¿no? ¿Podía vivir tranquilo sabiendo que pasaban esas cosas? No, de noche prácticamente no se salía, había mucho temor, hasta de ir al cine, porque ya el solo hecho de ser estudiante te hacía sospechoso. El solo hecho de ser estudiante te hacía sospechoso. Lamentablemente eran épocas duras, pero fue así, ¿no? Ser joven era pecado, prácticamente. Algo parecido, en nuestro digamos, país. ¿no? Algo parecido. ¿Qué pasaba con los libros? ¿Había libros prohibidos? ¿Se tenían en claro, algún lugar especial? durante la época de la dictadura hubo muchos libros que estaban prohibidos. Hubo autores intelectuales de la Argentina que tuvieron que irse al exilio, no solo los libros, sino que también muchos hombres de la cultura también tuvieron que irse fuera del país porque eran perseguidos, ¿no? Es decir, a las dictaduras les molesta la cultura, les molesta la intrusión de la gente, les molesta la libertad de ideas, la libertad de opinión, ¿no? Vamos a seguir repasando historia argentina, pero no? Primero vamos a compartir un momento que tiene que ver con su vida personal. Bueno. Si loin de ma vie, mais à
Antes de comenzar el reportaje pudimos hablar 5 minutos. Me contaba que su madre y su padre ya no están. ¿Cómo los recuerda? No, yo tengo un lindo recuerdo tanto de mi padre como de mi madre. Es decir, mi mamá era una ama de casa. Mi padre tuvo una vida un poco más sufrida, ¿no? Él era hijo de asturianos, había nacido en Río Gallegos, de chiquitito lo llevaron a España. En España su familia la pasó muy mal, ellos estuvieron del lado, digamos, en contra del franquismo, tuvieron que escaparse y vuelve de nuevo a Río Gallegos, ¿no? Fue una vida dura la de papá, digamos, ¿no? Papá cuando viene a Gallegos comienza a trabajar en el Correo y a jugar al fútbol en un equipo y trabajaba y jugaba al fútbol con el padre de Kirchner. Ah, ahora te voy a contar dónde conocí a Kirchner yo. Por esas cosas del trabajo, mi padre lo trasladan a Trelew. En Trelew conoce a mi madre era de una familia también de españoles que se dedicaban a la ganadería. Conoce a mi madre en Trelew, bueno, ahí se casa y ahí ya quedó mi viejo arraigado en Trelew, ahí nacimos nosotros y ahí nos criamos, ¿no? Es decir, pero papá era un hombre muy trabajador, muy responsable, mamá lo mismo, una mujer muy de su casa, muy cariñosa con sus hijos, con sus sobrinos. Yo tengo el mejor de los recuerdos de mi padre, sobre todo porque nos dejaron o nos legaron una muy buena educación fundada en valores que yo creo que los que tenemos que preservar, ¿no? ¿Dónde conoció a Néstor Kirchner? En la casa de mi viejo. ¿Cómo fue eso? Yo recuerdo cuando yo vine recibido a Trelew, vivía todavía en la casa de mis padres, yo no me había casado, y un día viene mi viejo, que todavía no se había jubilado, seguía trabajando en el Correo, me dice, che, dice, viene el hijo de un amigo mío, el hijo del ruso Kirchner, a quien se refería al padre de Néstor Kirchner, ¿no? Y bueno, Néstor trabajaba de abogado, necesitaba un abogado para diligenciar unos mandamientos, tenía unos mandamientos de secuestro, y ahí lo conocí yo haciendo esa diligencia judicial, ¿no? Después me tocó tratarlo, pero ya como intendente de Río Gallegos, lo vi un par de veces como gobernador y como presidente creo que hablé una sola vez con él por teléfono y nunca más. ¿Sabe esquilar? Bueno, ¿Cómo aprendió a esquilar? ¿Cómo es esa historia? A ver, a nosotros durante las vacaciones, yo pertenezco a una familia que se dedica desde mis abuelos hasta acá a la cría de ovejas. A nosotros nos llevaban en las vacaciones al campo, parte de las vacaciones las pasábamos en el campo. Y bueno, una de las actividades propias de la cría de ganado ovino es la esquila. Quitarles el vellón de lana una vez por año, ¿no? Y eso llama la atención cuando uno es chico, y sobre todo cuando es chico y es curioso y quiere meterse y quiere agarrar el peine para esquilar, y siempre algún esquilador se presta, venía, aprendé, pasar el peine, y bueno, eso lo hicimos todos, no solo lo hice yo, mis hermanos, mis primos. Todos alguna práctica de esquila tienen, ¿no? Sobre todo cuando son chicos, por curiosos, por querer hacerlo. Una manera de aprender a esquilar jugando, por curiosidad de aprender jugando. Bien definido. Voy a romper el protocolo y le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con si es verdad o es mito el tema de las ovejas y que un gaucho se puede enamorar. No sé, yo no conozco historias de ese tipo. No conoces, un mito de película de Woody Allen, entonces. Ok. Hay cosas más lindas para enamorarse que las ovejas. Seguramente, pero quería como ver si el mito, si usted conocía algo de esto. Es mito, lo dejamos ahí. ¿Hermanos? Tengo un hermano mayor que yo y una hermana que ahí estaba en el bautismo de ella que tiene 10 años menos que yo. Creo que vimos también una foto con su mamá, me imagino, con el título de abogado. Sí, cuando me dieron el título de abogado, mamá me acompañó.